Se cumple en estas horas un mes de la muerte, del asesinato de Ángeles Rawson, uno de los casos policiales que ha sacudido a la República Argentina. Creo que tenemos en línea ya para charlar a Raúl Torre, que es perito y que es un entendido en el tema. Raúl, gracias por atendernos. Adrián Noriega, buenas tardes. Señor Noriega, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Raúl, bueno, la verdad es que usted como criminólogo me sabrá decir y con toda su vasta experiencia, pero este caso desde el vamos vino, a ver, raro. Comprometido, con cuestiones no muy claras, y a medida que avanzan los días, recién estábamos dando una información donde la defensa se va a reunir a pleno para abordar una situación muy importante que descubrieron en el procedimiento de autopsia. La primera pregunta es esa, Raúl. ¿Qué puede descubrirse analizando los resultados de la autopsia un mes después? A ver, obviamente creo que la defensa, si no estoy mal informado, ha estado examinando videos de la autopsia, creo, y me imagino que las fotografías que se han obtenido, creo que en una cantidad importante. Y no hay otra cosa que, porque la autopsia misma fue practicada en aquel momento, ya que el cuerpo fue inhumado, ¿verdad? Y creo que también los informes, el informe de necropsia y un informe ampliatorio que el médico tanatólogo autopsiante rindió ante el juez de la causa y creo que las partes, ¿no? Que donde hizo una ampliación de lo que se denominan las consideraciones médico-legales. Mire, señor Noriega, la autopsia es una pericia. Un perito es una persona que de una determinada porción del conocimiento humano sabe más que el resto de las personas, ¿verdad? Es una opinión, la pericia es una opinión. Como tal, puede tener alguna que, en contrario, que tenga alguna discrepancia o alguna diferencia. Ojo, estoy conjeturando en función de esta información que usted me está dando, ¿verdad? Sí, la verdad es que, pero a medida que pasan las horas, yo tengo la sensación, al menos periodísticamente, yo no sé si el juez tiene más certezas, pero a nosotros se nos siguen generando dudas e interrogantes en todos los aspectos, ¿eh? Y no hablo de la imputabilidad o no de Mangieri, el único detenido, hablo de la causa en general. ¿Usted recuerda un episodio de estas características? ¿Una causa como esta? Sí. Sí. Si hacemos un poco de ejercicio de memoria, le hablo de algunas en que me tocó intervenir a mí. Por ejemplo, ¿cuál? Nora Dalmazo, donde hemos tenido idas y vueltas con relación e hipótesis que recién han terminado agotándose gracias a la demora practicada en algún otro país donde se llevó una pericia genética. Hemos tenido la conclusión hace muy poco tiempo, después de años. El caso García Belsunce. Perdóneme, pero la conclusión de Dalmazo, ¿cuál fue? Porque no hubo... La familia no tuvo nada que ver, que durante años... Absolutamente, fueron sobreseídos definitivamente el hijo que estaba imputado y al mismo tiempo estaba imputado del mismo delito, solamente que con una sutil diferencia, un delito contra la integridad sexual, en un determinado grado y otro, no quisiera entrar en detalles desagradables por el horario. Estaba imputado Gastón Zárate, al que fue conocido por la prensa y en general por la comunidad riocuartense como el Perejil, y el hijo de la señora Dalmazo. Pero previo a esto se gestaron muchísimas hipótesis en los medios de comunicación. Claro, pero no se sabe quién ni cómo mató a Nora Dalmazo. Sí, hoy en día nuestra hipótesis de trabajo original, la que nos tocó elaborar con el doctor Osvaldo Raffo, es la que se ha privilegiado y es la que se sigue investigando en procura del autor, que es la de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Sin embargo, le ponía estos casos como ejemplo, donde la hipermediatización, eso existe una suerte de seducción en la sociedad, en nuestro medio, en la sociedad argentina, por seguir los casos policiales, y donde la sociedad de alguna manera también se involucra participando, opinando, y esto hoy se multiplica hasta límites insospechados en mérito a las redes sociales que todos de alguna manera utilizamos, ¿verdad? Y respecto de la causa de Ángeles, ¿usted cree que puede pasar como en el caso de Nora Dalmazo? Nunca, Raúl Torre, tan bien puesto el ejemplo, ¿no? Un caso que verdaderamente nos ha ayudado a hacer memoria, en ese momento también del cual habló todo el país, pero que hoy no
no tiene un responsable más allá de la teoría y de la investigación y todo lo que usted recién mencionaba. Digo, ¿este caso puede terminar igual? ¿Puede tener...? Mire, a diferencia del caso de Almazo, donde nunca tuvimos a un sospechoso con la entidad suficiente como para que tuviera medidas cautelares como las que estamos percibiendo ahora. No nos olvidemos que hoy hay una persona privada de su libertad con un auto de prisión preventiva, lo que no es un dato menor en una investigación criminal, y donde pesa un importante grado de sospecha, y que por cierto goza de la presunción de inocencia que nuestro Estado de Derecho consagra, ¿verdad? Vea que si bien la fiscal de la causa, que fue quien dirigió la investigación en el primer tramo, exploró todas las hipótesis de trabajo que se le iban presentando en el caso que le era sometido a análisis. Yo creo que la fiscal ha trabajado con muchísima profesionalidad, al igual que la gente de la División Homicidios de la Policía Federal. Finalmente la prueba arrastra en un sentido, y es esta hipótesis de trabajo en la que se está ahora. Usted, en lugar de tomar, no descalifico, todo lo contrario, me parece bien el trabajo de la defensa, pues es su obligación en materia de investigación criminal, tratar de exacerbar su trabajo, ¿no? Pero se toma a veces una porción de algún indicio y se multiplica, entonces hablamos del segundo ADN de una unidad. No, estudiemos todo el contexto del caso y veamos que la prueba, que es la que ha merituado el juez para esta medida cautelar, que es importante, la prisión preventiva, marcha en un único sentido y nos lleva en un único sentido. Yo creo que lo único que quedaría por despejar aquí, no en la comisión del hecho criminal, porque está claro que este hecho pudo ser cometido por una sola persona, estamos en claro que se ha respetado el principio de transferencia, el criminal deja, ¿qué es lo que dejó? Muestras genéticas en las uñas de la víctima. El criminal se lleva, ¿qué es lo que se lleva? Se lleva los estigmas unguiales que varios médicos de distintas instituciones, la Policía Federal Argentina y el Cuerpo Médico Forense de la Nación, que responden a autoridades disímiles, como es la Suprema Corte por un lado y el Poder Ejecutivo por otro, o el Ministerio de Seguridad, son coincidentes y concluyentes en que esas muestras indudablemente son estigmas unguiales. Estos estigmas unguiales luego, que de alguna manera denotan la lucha que ha tenido la víctima en sus últimos momentos de vida, a su vez luego fueron simulados. Se llevaron a cabo maniobras de acondicionamiento del cadáver, maniobras de transporte, se ha procurado eliminar la evidencia forense y no obstante la prueba continúa dirigiendo a un único sentido, que es la hipótesis de trabajo que se mantiene con muchísima fuerza en este momento, ¿verdad? Raúl, siempre en el ámbito periodístico, que es muy diferente al ámbito judicial, yo quiero aclararlo esto porque hay mucha gente que se confunde y a veces piensa que los medios son la justicia. No, alejadísimos de eso. Quiero preguntarle desde este ámbito periodístico, si usted considera, de acuerdo a su experiencia, que en este crimen podría haber actuado otra persona y si la respuesta fuese positiva, si habría dejado rastros, digamos, esa hipotética segunda persona. Bueno, muy bien. Absolutamente sí pudo haber actuado una segunda persona y esto es en función del esquema físico que presenta el delito, que lo hemos charlado vastamente con dos colegas suyos de policiales de C5N, con Mauro y con Paulo. Pero claro. El esquema físico usted vea que tiene un principio de ejecución este hecho que se precipita. Eso lo denota la excesiva violencia que hay, no solamente violencia hacia la víctima, sino las maniobras de defensa de la víctima. Por eso nosotros creemos que el homicidio no es la intención original, sino que es subsidiario a alguna otra circunstancia, que puede ser otro delito, por ejemplo, algún delito contra la integridad sexual tentado, por ejemplo, o les recuerdo que los delitos contra la integridad sexual son de diferente magnitud, no solamente la violación, ¿verdad? Esto es una posibilidad que ha precipitado luego el homicidio. Otro evento de la vida cotidiana, como puede ser una discusión. Esto se ha exacerbado de alguna manera y ha concluido con el hecho de violencia que lleva a la víctima a la muerte. Esta circunstancia,
la cantidad de lesiones que vemos en lo que sería el ataque original de la víctima, maniobras para su dominación, las lesiones que presenta quien sería el autor del hecho, esto lo va a decir la justicia, de defensa de la víctima, es lo que se llama un superlativo grado de desorganización, es un hecho desorganizado. De pronto tenemos un punto de inflexión a partir del cual el cadáver es acondicionado, preparado para que no abandone evidencia forense. Yo le recuerdo la bolsa verde que se le coloca en la cabeza. ¿Qué significa esto último, perdón, este último detalle técnico que usted marca, que no le entendí? Claro, el cadáver se acondiciona porque nosotros, yo que he estado, precisamente ha sido mi trabajo durante muchos años cuando he sido funcionario, ya hace algún tiempo, por cierto, era buscar evidencia que proviniera del cadáver. Por eso yo le hablo del principio de transferencia. El criminal deja, el criminal se lleva, la víctima deja, la víctima se lleva. Entonces, donde permanece el cadáver, quedan elementos que nosotros tenemos la capacidad de rastrearlos. Manchas de sangre, saliva, otros humores orgánicos, cabellos, pelos, etc. El criminal ha embolsado el cadáver, le ha embolsado la cabeza precisamente para evitar que abandone esa evidencia forense. Ajá. Se ha limpiado y alterado la escena del crimen. Usted fíjese que el lugar del hecho está situado en el edificio donde compartieran la vivienda, tanto el imputado como la víctima, ¿verdad? La Policía Federal, que posee los más modernos métodos para revelar estos fluidos biológicos, que son el luminol de ultimísima generación, lo tiene la gente de la Policía Científica de la Policía Federal, lo ha utilizado y no ha logrado revelar ningún rastro. Esto es porque la evidencia forense ha sido eliminada de todos los lugares, ¿verdad? Luego el cadáver se acondiciona, se simula y se transporta. Esto indica organización. Yo antes dije desorganización. Luego de ese punto de inflexión, organización. Estamos a la espera de las pericias psicológicas y psiquiátricas, que nos hablen las psicológicas de la personalidad, las psiquiátricas de una eventual patología o no, o una exacerbación de algún estado particular de personalidad, para saber si este individuo en su intelectualidad ha tenido la capacidad para organizarse de esta manera o de lo contrario ha requerido de la asistencia de alguna otra persona. ¿Le contesté así la pregunta? Sí, digamos, ahora, para organizarse solo, realmente usted habla de una cabeza que pudo articular no desde la desesperación, sino para borrar en lo posible rastros. Digo, no es que en la desesperación metió un cuerpo en una bolsa. No, el cadáver fue acondicionado, bien acondicionado. ¿Y esto lo puede hacer una sola persona? Depende de su nivel intelectual. Porque usted no se olvide que en el criminal existe un factor, salvo que tenga una personalidad determinada, de la que se ha estado hablando mucho por estos días, que cuando es un trastorno antisocial de la personalidad, un psicópata en la terminología clásica, que es un individuo que no tiene culpa, no arrastra remordimiento, entonces este individuo puede tener, entre comillas, la frialdad para practicarlo de esta manera. Solo vamos a saberlo cuando esta persona que hoy está imputada del hecho sea periciado, él sea periciado. Hasta ahora lo que hemos hecho nosotros, que yo lo que le estoy transmitiendo ahora, es un perfil criminal que ya lo hemos construido en su momento antes de que siquiera hubiera una sola persona detenida. Ahora que está el detenido ya no vale el perfil que nosotros hemos hecho en aquel momento y que ahora yo le transmito. Ahora hay que periciarlo a él para ver cómo coincide o cómo encaja en este perfil del que yo le hablo. Raúl Torre, contundente y claro como siempre, le agradecemos que nos ayude a pensar sobre este caso realmente trascendente del crimen en la República Argentina. Gracias, Raúl. Gracias a usted por su gentileza, señor Noriega. Raúl Torre, criminólogo, a las 4 de la tarde, hora en que damos paso